Hace uso de la palabra la diputada federal Andrea Chávez. Gracias. Saludo con mucho orgullo al presidente que nos devolvió la esperanza de saber que no estábamos condenadas y condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Gracias, presidente. También enviamos un saludo muy caluroso a una mujer valiente como la doctora Beatriz, que ha sufrido los ataques más misóginos, más ruines y mezquinos. Como cantaba Amparo Ochoa, sinaloense como mi mamá, mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Las luchas de hoy son los derechos de mañana. Estamos aquí gracias a las batallas que tantas mujeres valientes dieron durante siglos. También gracias a lo que fueron privilegios y poco a poco se están transformando en derechos. El derecho a comer dignamente, a nacer con acceso a servicios básicos, a llegar a la universidad cuando una proviene de familia trabajadora, el derecho de vivir en paz. El ejemplo de Sor Juana nos enseñó la trascendencia que tiene la palabra de mujer, que este espacio sirva para honrar y representar los dolores que nos trajeron aquí. Si algo tuvieron en común todas nuestras heroínas en las grandes transformaciones de México, es que impulsaron desde sus trincheras la revolución de las conciencias, como Gertrudis Bocanegra, a quien descubrieron sirviendo como correo de las tropas rebeldes y la torturaron para que revelara información. Nunca habló. Cuánto compromiso se adquiere cuando las ideas están firmes y ancladas en la tierra. Como Josefa Ortiz de Domínguez, que destinó todo su esfuerzo durante la independencia a convencer e incidir en los corazones más nobles. Como Leona Vicario, periodista, quien entendió a la perfección la importancia de poner la información al servicio del pueblo. También en la Reforma con Margarita Maza, republicana convencida, perseguida por los conservadores. En la Revolución como Carmen Cerdán, quien empuñó las armas para construir la paz, o Adela Velarde, juarense revolucionaria, quien nos demostró que el impulso de las ideas no basta, que se necesita la fuerza de la organización para lograr los cambios que anhelamos. Uno de ellos, el voto, con Hermila Galindo, emancipadora, quien defendió que las mujeres tuviéramos el lugar que nos correspondía en el gran concierto social, o doña Elvia Carrillo Puerto. El feminismo y la izquierda siempre han caminado de la mano, y uno de los ejemplos más notorios es el de la monja roja, socialista, que desde el sureste de la patria construyó las bases para el voto femenino. No hay manera de enunciar a todas, porque la lucha por la libertad de las mujeres es intrínsecamente política, masiva, popular. Y no lo digo por aquellos que acaban de descubrir esta lucha de siglos y la utilizan como herramienta de golpeteo electoral, sino porque en el neoliberalismo el patriarcado encontró al perfecto aliado para perpetuar la desigualdad. Porque el neoliberalismo no solo privatizó los recursos naturales, las empresas públicas, las áreas estratégicas de la nación, también privatizó la vida y el cuerpo de las mujeres para reducirnos al valor del capital. Cuando los salarios se precarizan, cuando los brazos del Estado encargados de cuidar a su pueblo desaparecen y la corrupción estalla, las más perjudicadas somos las mujeres, tradicionalmente condenadas a cumplir esas tareas de cuidado en los hogares, propios o ajenos a los que el Estado no llega. El combate contra la pobreza y contra la corrupción es una herramienta revolucionaria de la lucha contra la desigualdad de las mujeres. Si algo es verdaderamente feminista en México, es combatir la pobreza y la desigualdad, porque ambas tienen rostro de mujer. Hoy son millones de abuelitas como la mía, que reciben su pensión después de entregar su vida entera a cuidar a su familia y a esta nación. Millones de jóvenes empoderadas que construyen el futuro, formándose con esfuerzo y talento. Las que reciben los créditos a la palabra y pagan su cuota con esfuerzo pero sin demora. Y las que siembran vida para cosechar bienestar.
Falta mucho, pero los avances emergen. Hoy tenemos 7 gobernadoras, la misma cantidad de mujeres electas en la historia de nuestro país desde que doña Griselda Álvarez encabezó el gobierno de Colima. Hoy somos tantas diputadas como diputados en el Congreso, acompañadas de las mujeres valientes de la diversidad. El presupuesto que aprobamos fue el primero con perspectiva de género. ¿Y por qué no? Si lo propuso el primer gobierno con gabinete paritario de la historia de México. Para eso sirve la política. Hacemos política porque nos duelen las cosas, porque nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público. Nos duele ver a nuestra madre preocupada porque la quincena no alcanza. Nos duele ver a las madres buscadoras en el desierto. Hacemos política porque conocemos su esfuerzo su naturaleza transformadora, pero la hacemos desde todos los espacios, no solo desde los cargos públicos. Desde que tengo memoria, mi mamá, profesora de literatura infantil, subía sin rumbo a las inseguras rutas de Ciudad Juárez, hablando con la gente de un proyecto que priorizaba a las y los más pobres, contando con los deditos de su mano a todas las conciencias en las que había logrado depositar la semilla de la esperanza. Exactamente hoy se cumplen 25 años desde que esa señora incansable me regaló la vida. Las mujeres en México tenemos profundos dolores que nos han llenado el corazón de heridas desde que nacimos. Como adolescente viví el horror de la absurda guerra contra el narco, que enclavó su nido en Ciudad Juárez. Con apenas 13 años sufrí el feminicidio de la madre de mi mejor amiga, en la casa en la que yo jugaba todas las tardes. Su hija y yo nos encontrábamos en la escuela. Tenemos historias para las que no alcanza ningún memorial, tantos nombres y relatos que nunca terminaríamos de enunciar, pero tenemos la memoria viva y a flor de piel. Y nunca olvidaremos lo que sucedió en aquel campo algodonero, en aquel arroyo, en aquel cerro, en aquella combi. Tenemos dolores tan profundos que jamás encontrarán cicatriz, pero no podemos desistir. En este proceso de transformación se abrió una ventana democrática con un gobierno que no reprime, que no justifica nuestras muertes como en el pasado, con un gobierno al que se le pueden hacer críticas legítimas. Nuestra lucha es por una vida que merezca ser vivida. Gracias a todas las morras que están en las calles construyendo una vida libre de violencia. Este día conmemoramos las manos de mujeres que siembran, que cuidan, que alimentan, que curan, que labran los surcos y los caminos, manos que administran, que legislan, que gobiernan. Manos migrantes que levantan a 2 países con su esfuerzo, manos anónimas, generosas y protectoras, cuyos nombres no figuran en los libros de texto ni en la epopeya de la historia. Manos que nos trajeron hasta aquí, por ustedes, por nosotras, por las que fueron, por las que serán. Hoy conmemoramos nuestra lucha, por el bien de todas, primero las pobres. Muchas gracias. La gobernadora del Banco de México, licenciada Victoria Rodríguez Ceja, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todas, a todos. Presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias por esta recepción. Doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Maestra Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Andrea Chávez Treviño, diputada federal. Y doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Distinguidas señoras y señores que hoy nos acompañan. Es un honor para mí el haber sido invitada
a dirigir a ustedes unas palabras en esta fecha tan especial, en la cual reafirmamos el compromiso común con el movimiento por la igualdad de género y con la necesidad de seguir impulsando en todos los ámbitos la agenda en favor de los derechos de las mujeres. Quisiera iniciar esta conversación haciendo notar que desde el inicio de este año, la Junta de Gobierno del Banco de México, que diseña y dicta la política monetaria de nuestro país, tiene una característica muy relevante. Está mayoritariamente conformada por mujeres. Dentro de las 20 mayores economías del mundo, únicamente el Banco Central de Australia comparte esta característica de nuestro instituto emisor. México es de las pocas economías que confían el poder adquisitivo de su moneda a un órgano colegiado en donde las mujeres son mayoría. Vale la pena reflexionar sobre cómo la evolución de nuestra sociedad ha producido la actual configuración de nuestra Junta de Gobierno, sobre cómo estos caminos se encuentran. El Banco de México, fundado en 1925, está cerca de celebrar su centenario como el instituto emisor de nuestro país. En este último siglo, el banco, a través de la conducción de la política monetaria, ha sido un factor determinante en la transformación del país en una economía moderna integrada a los intercambios globales. Los historiadores coinciden que alrededor de 1953 y 1954 inicia en nuestro país el extenso periodo de expansión económica que fue posteriormente conocido como el desarrollo estabilizador, proceso en el cual el rol de nuestro Banco Central fue determinante al proveer de estabilidad y confianza a la economía, lo cual elevó el nivel de bienestar de millones de mexicanos. Tal periodo de desarrollo económico, basado en un mercado interno vigoroso y en una sólida estabilidad fiscal y monetaria, fue precedido y es contemporáneo del movimiento social que buscaba alcanzar la igualdad de derechos para las mujeres. Emanado de los movimientos sociales de principios del siglo XX, la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres data su origen formal en el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Este impulso se convirtió en un imán que atrajo otras causas sociales del México de esa época y agrupó a su alrededor a escritores, artistas, trabajadores, campesinos y actores nuevos en la economía y sociedad de ese momento. Adoptadas sus demandas por el general Lázaro Cárdenas, quien presenta en su sexenio la iniciativa, los esfuerzos del movimiento acaban concretándose el 17 de octubre de 1953 con la publicación en el Diario Oficial de la reforma constitucional que otorgaba, luego de un complicado proceso, el derecho al voto de las mujeres. Corresponde a las historiadoras reflexionar y arrojar luz sobre la coincidencia entre los grandes logros del movimiento por la igualdad de género, cristalizado en 1953 en los derechos plenos al voto de las mexicanas, y el inicio del desarrollo estabilizador, el más largo periodo de crecimiento y estabilidad económicos de la historia reciente de México. Es posible afirmar que la igualdad política, económica y de género no solo determinan una sociedad más justa, sino también una economía más vigorosa y sólida. Nuestra historia así parece sugerirlo. Es muy importante que una economía reconozca en todos sus ámbitos la labor de las mujeres y que tengamos derecho a la igualdad de educación, empleo y oportunidades. Lo anterior es uno de los ingredientes necesarios para que contemos con un país con bienestar económico cuya riqueza se reparta con mayor equidad. Hemos avanzado mucho como sociedad, pero aún tenemos tarea pendiente. Los datos más recientes muestran que si bien las mujeres representan poco más de la mitad de la población del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, solo 45 de cada 100 mujeres en edad de trabajar están ejerciendo algún empleo formal, contrastando con 76 de cada 100 para el caso de la población masculina. Tengo la convicción de que una de las herramientas más importantes para reducir la brecha económica de género es garantizar el acceso y la permanencia de la educación.
La educación es un factor esencial para lograr la igualdad, no solamente en el mercado laboral, sino en los distintos aspectos de una sociedad moderna. Quizá eso es lo que tenía en mente Sor Juana cuando escribía aquellos versos. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? La gran poetisa mexicana sugiere que el camino de la igualdad pasa también por la educación, por ese poner bellezas en mi entendimiento. La imagen de Sor Juana está presente en un par de billetes emitidos por el Banco de México. Uno de ellos fue premiado en 2020 por su calidad y diseño, en una bella pieza que en el reverso refleja los bosques de encino y oyamel que albergan a la mariposa monarca. Es una forma de honrar a esta mujer cuya vida y obra son fuente de inspiración y orgullo para muchas de nosotras. La vida de Sor Juana, una buena parte de ella transcurrida muy cerca de aquí, en el convento de San Jerónimo, es una lección de esfuerzo y dedicación a la vocación personal, que en mi caso ha sido el servicio público, trabajar por la causa del bienestar común. Esta bella labor ha implicado retos, pero también oportunidades. Recuerdo, por ejemplo, que como directora de finanzas del sistema de transporte colectivo Metro, en el año 2004, esa empresa pública tan importante para la vida diaria de mexicanas y mexicanos, había ocasiones en que era yo la única mujer en reuniones de planeación con ingenieros, operadores de las líneas, los jefes de mantenimiento y talleres y los encargados de la vigilancia de la red. Tanto en el metro como en otras responsabilidades que he tenido el honor de atender, el apoyo de mis compañeras ha sido siempre un elemento de fortaleza. Por ello quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer hoy a todas las que comparten esta pasión por servir al bien común, todas las aquí presentes y especialmente aquellas que en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Banco de México ahora, dedican su vida al servicio público como todas nosotras. Ellas buscan construir un país y una sociedad más justos, donde la igualdad de género permee nuestra cotidianidad. Hoy recordamos y rendimos homenaje al trabajo de las mujeres por la igualdad. Millones de mujeres en múltiples países a lo largo de los últimos 2 siglos han luchado, incluso hasta el límite de ofrecer sus vidas, para lograr una sociedad en donde el género de una persona no sea motivo de discriminación y que hombres y mujeres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Desde nuestro punto de observación en el presente, volteando hacia atrás en la historia del movimiento por la igualdad de género, debemos reconocer que esta lucha ha tenido logros muy importantes y agradecer a quienes antes de nosotras lucharon para que pudiéramos estar en donde nos encontramos ahora. Pero el reto es permanente y tiene múltiples espacios. A algunas nos toca empujar nuestra agenda común desde el sector público, algunas luchan desde la academia o desde las empresas, algunas lo hacen desde los libros, el arte, los deportes y múltiples otros ámbitos. Todas tenemos un objetivo común, una mejor sociedad en donde mujeres y hombres vivamos en igualdad. Muchas gracias.